Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer entonces el tema de ley de gases y transporte de gases en sangre como parte del programa de hermano mayor de sistema respiratorio. La que les habla es Andrea Ibárcena, alumna de cuarto año de medicina de la UPC. Bien, entonces, de modo general, vamos a ver este día bastante leyes, vamos a ver un montón de cálculos, un poco de fórmulas, gráficos, y todo lo que tiene que ver pues con la difusión y el transporte de gases, ¿no? Entonces por eso lo hemos dividido en dos. En primer lugar vamos a ver dentro de la difusión las presiones, la ley de Dalton, los cambios secuenciales en la presión parcial de oxígeno, ciertas ecuaciones, cambios en la presión alveolar, tanto de O2 como de CO2, que se produzcan secundarios a una hiper o hipoventilación, el intercambio de gases en la membrana alveolar capilar, la ley de Fick de Henry y ciertas limitaciones, ¿no? Mientras que por otro lado vamos a ver el transporte, que vamos a ver el transporte de oxígeno, vamos a ver la hemoglobina, su estructura, sus funciones, ciertas alteraciones también, el concepto de lo que es la P50 dentro de la curva de disociación de la hemoglobina y más o menos cómo esto también se puede alterar, hay ciertos desplazamientos, el efecto Bohr, el transporte de CO2 y el efecto Haldane. Bien, entonces, en primer lugar, dentro de lo que es la difusión, vamos a empezar, a ver si puedo poner aquí el ratón, espero que se vea. Bien, la composición entonces, vamos a ver la composición del aire y la interfaz alveolar capilar. En primer lugar, así a modo de introducción, la función primordial del pulmón va a ser garantizar el intercambio de gases adecuado para nuestro organismo. Es decir, si necesitamos oxígeno, pues la función del sistema respiratorio va a ser justamente brindar este oxígeno necesario para las demandas metabólicas de los tejidos. Y por otro lado, también vamos a tener la eliminación del CO2, ¿no? La composición del aire va a estar dado por estos dos gases, el oxígeno y el CO2, pero también el nitrógeno. Y estos tres van a denominarse gases esenciales, también gases respiratorios o gases fisiológicos, ¿no? Entonces, a nivel atmosférico, vamos a tener el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, ¿no? Dentro de los cuales va a estar el dióxido de carbono, que casi su concentración es del 0,03% y muchas veces para fines prácticos se considera incluso nulo, ¿no? Bien, el movimiento de estos gases dentro del sistema respiratorio se va a dar a través de una interfase que ya lo deben de haber visto anteriormente, que es la interfase alveolo-capilar. La difusión va a ser de tipo simple y se va a dar de un área de mayor presión a un área de menor presión. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, el oxígeno a nivel atmosférico, hay bastante cantidad, ¿no? Este va a ingresar entonces a nuestro organismo. Y por el contrario, en el organismo vamos a producir nosotros el CO2, este va a salir a través de esta interfase. ¿Qué ventajas tiene esto? Que el grosor, es decir, este espacio de aquí es bastante reducido. Es casi del 0,5 micras, por lo tanto, va a permitir esta difusión simple, ¿no? ¿Y qué pasaría si juntáramos todos nuestros alveolos, nuestras bolsitas, ¿no? De alveolos y los extendiéramos? Tendríamos una superficie bastante extensa, casi mayor a 100 metros cuadrados, que es prácticamente como un departamento, ¿no? Entonces, tenemos un área grande de difusión y un grosor de membrana reducido. Bien, ahora vamos a ver la presión total y parcial atmosférica. Más o menos la presión como concepto es una fuerza que se ejerza en una superficie, ¿no? Si yo pongo mi mano encima de la mesa, estoy ejerciendo presión encima de la mesa, de una superficie. Pero para los gases, lo que vamos a usar nosotros más que nada es la ley de Dalton. ¿Qué dice esta ley? Que la presión de un gas que un gas va a ejercer en un determinado volumen es proporcional al número de moléculas de dicho gas. Dicho de otro modo, vamos a ver que si hay un mayor número de moléculas va a haber una mayor presión, ¿no? Además también, ¿qué nos dice esta ley? Que la presión atmosférica va a ser la suma de las presiones individuales de los gases que contenga la atmósfera, ¿no? Es decir, más o menos como son los principales, hemos puesto, ¿no? La presión de nitrógeno más la presión de oxígeno más la presión individual de CO2 te va a dar la presión atmosférica. Entonces, en la presión parcial de un gas se va a calcular usando la siguiente fórmula, usando la concentración porcentual por la presión atmosférica. Esta concentración porcentual es lo que ya hemos visto, ¿no? Ahorita en la composición del aire. Entonces,
tomando como ejemplo el oxígeno, vamos a tener la presión parcial de oxígeno va a ser igual a su concentración porcentual por la presión atmosférica, es decir, 21 por 760 milímetros de mercurio, que esta es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Cuando nos encontramos a nivel del mar. Y el resultado sería 160 milímetros de mercurio. Este valor es bastante importante, lo vamos a ver más adelante, también lo vamos a volver a repetir. Ahora, acá algo a tener en cuenta es que la concentración porcentual nunca va a cambiar. Es decir, estemos en altura, estemos a nivel del mar, dentro de nuestro organismo, fuera del organismo, no cambia. Siempre va a ser 21%, 78% de nitrógeno y menos del 1% de CO2. Lo que sí puede variar, y es algo también a tener en cuenta, es la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica a nivel del mar es 760, pero si nosotros vamos escalando, vamos subiendo en altura, esta presión disminuye. Entonces podría llegar a disminuir a 140, por ejemplo. Ya no estaríamos calculando 21% por 160, sino por 140. ¿Y cuál sería la presión parcial en altura? Entonces ya no sería 160, sino menor, ¿no? 155 más o menos. Entonces lo que cambia es 5 milímetros de mercurio menos. Pero esto es para entender que cuando, por ejemplo, cuando vamos a altura y sentimos, ¿no?, que nos falta el aire, no es porque el porcentaje de oxígeno haya cambiado, sino porque está cambiando la presión atmosférica. Bien, en segundo lugar vamos a ver ahora lo que son, o sea, la presión parcial, pero ya no en la atmósfera, sino al interior de nuestro organismo. Aquí se va a añadir una variable, y esa es la presión de vapor de agua. ¿Por qué se añade esto? Porque el aire de afuera es seco, pero el aire de las vías respiratorias, de las vías aéreas, está humidificado, sobre todo a nivel de la tráquea, ¿no? Entonces, esta presión es igual a 47 milímetros de mercurio. ¿Y cómo vamos a añadir? Ahora tenemos que añadir esta variable a la fórmula que acabamos de ver. Se añade de esta manera, ¿no? La concentración porcentual, eso queda, por la presión atmosférica menos el vapor de agua. Acá estamos hablando del aire inspirado, o sea, estamos dentro del organismo. Bien, entonces ya no sería por 760, sino 713. Igual, con el ejemplo del oxígeno, 21% por 713, 150. ¿Cuánto ha disminuido en relación al anterior? El anterior era 160, ¿no? Afuera. Y ahora cuando estamos dentro es 150. Entonces, la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es menor a la presión parcial atmosférica. Ahora vamos a ver los cambios secuenciales en esta presión. Aquí tenemos una imagen, entonces vamos a leerlo primero de forma horizontal, perdón, de forma vertical primero y luego de forma horizontal. Entonces, en primer lugar, la presión del aire inspirado seco. Esto ya lo hemos calculado, 160. Luego tenemos la presión a nivel traqueal, ¿no? A nivel del organismo, es 150, la presión de 2. De CO2 es 0, porque todavía no lo estamos considerando, ¿no? Es casi nulo, es bastante bajo. Pero cuando llegamos a nivel alveolar, a nivel del alveolo, acá ya hay una variación. Vemos que la PaO2 alveolar, ¿no?, es de 100, hay un 50 ahí que ha variado, y aparece la presión alveolar de CO2. Entonces, eso se explica porque a nivel alveolar se va a pasar el oxígeno hacia los capilares, que es el número 4, ¿no? Entonces, por eso disminuye un poco la presión, se explica porque está habiendo una transferencia de O2, ¿no? Un consumo del oxígeno, mientras que el CO2 más bien está saliendo. Ahora, de forma horizontal, vamos a ver acá, tenemos, ese es un capilar pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia de paso de sangre, ¿de dónde viene? Primero, viene del ventrículo derecho del corazón. Nos ubicamos en el ventrículo derecho. De ahí viene la arteria pulmonar y de la arteria ya vienen los capilares. Acá está viniendo una sangre venosa. Entonces, si es venosa, o sea, por lógica, ¿no?, el oxígeno estaría disminuido, la presión de oxígeno disminuida, mientras que la presión de CO2 estaría aumentada. Y aquí vemos que su presión es de 46. Pasa por el capilar, se da la difusión de intercambio de gases y continúa. Y en este lado del capilar se va hacia las venas pulmonares, de las venas a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al corazón al ventrículo izquierdo y ya a todo el organismo, ¿no? Entonces aquí tiene que ser una sangre oxigenada. Como el paso de esta difusión es bastante rápido, las presiones básicamente se van a igualar, ¿no? O sea, si ven acá el cuadro del número 3 y el B, los valores son iguales, ¿no? Entonces tenemos que una presión alveolar de oxígeno es de 100, la presión arterial de oxígeno
también es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Igual con el CO2. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver lo que es la ecuación del gas alveolar con el cociente respiratorio. Este va a servir para, o sea, esto nos va a servir para predecir la presión alveolar de O2 basada en la presión alveolar de CO2. Bien, entonces la fórmula que tenemos aquí es la siguiente. Tenemos una presión alveolar, a ver, espero que se pueda ver. Vamos a sacar esto. Ya. Tenemos la presión alveolar de O2, va a ser equivalente a la presión del aire inspirado, presión parcial del aire inspirado de oxígeno, menos la presión alveolar de CO2 entre R, que es una razón, o es el cociente respiratorio, que también ya lo deben de haber visto, que es igual a 0.8, ¿no? Más el factor de corrección. Este factor suele ignorarse porque es bastante pequeño, entonces para fines prácticos no lo consideramos, pero la fórmula en realidad vendría a ser esta, ¿no? Entonces, más o menos tomando en cuenta este cuadrito, aquí vamos a ubicarnos, ¿no? Queremos calcular la presión alveolar de oxígeno, pero ¿qué datos tenemos? Tenemos la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Ok, primero, antes que nada también, explicarles que siempre que vean un cuadro, ubíquense en todas las variables que tengan, ¿no? Variable horizontal con la variable vertical. Entonces acá estamos viendo este cuadro, tenemos la variable horizontal que es la presión de oxígeno, la variable vertical que es la presión de CO2, ¿bien? Ok, ahora sí entonces. La presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es de 150. Entonces para nuestra fórmula sería 150 menos la presión alveolar de CO2, ubicamos acá el CO2 y alveolar, porque acá nos dice gas alveolar, ¿no? Entonces sería 40 entre 0.8 y esto nos va a dar como resultado la presión alveolar. Ya hemos visto cuál era el resultado de la presión alveolar, es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Este es el nivel de la presión de oxígeno a nivel del alveolo. Bien, ahora tenemos cambios en la PaO2 y la PaCO2. Esto también tenemos otra fórmula. Bien, entonces, como hemos visto, esta es la fórmula anterior, la que acabamos de ver ahorita. Y si lo desglosamos, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado se calculaba de esta manera, que también ya lo hemos visto. FiO2, o también llamado la concentración porcentual, ¿verdad? Por la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. Bien, entonces ya tenemos esto desglosado un poco para entender que van a haber ciertas variables que van a cambiar la presión alveolar de O2 y van a cambiar la presión alveolar de CO2. Entonces, en primer lugar, la presión atmosférica se va a ver alterada, como ya hemos dicho, cuando aumentamos en altura, ¿no? En altura la presión disminuye. ¿Y qué pasa en una cámara hiperbárica? Al contrario, más bien la presión incrementa. Bien, entonces todo esto va a alterar también la presión alveolar de O2. Por otro lado, la FiO2, también llamada concentración porcentual, en el caso del oxígeno era 21%. Nosotros hemos dicho que esto no variaba. Sin embargo, en la medicina, nosotros más bien cuando requerimos darle a un paciente, o sea, aumentarle la presión alveolar de oxígeno, vamos a tener que variar esto. Y para hacerlo usamos la oxigenoterapia, que se puede dar por medio de la cánula binasal, de las mascarillas, ¿no? La máscara de Venturi. Todo esto lo hemos visto en el contexto del COVID, ¿no? Que hemos visto varios pacientes con mascarilla que aumentaban ya no de 21%, sino aumentaba 24%, 28%, 32% y iba así aumentando progresivamente, ¿no? De acuerdo a las necesidades del organismo. Bien, luego tenemos la variable de la presión alveolar de CO2. Esto ahorita lo vamos a explicar, pero más o menos para que lo tengan en cuenta las variables, es que en hipoventilación hay un incremento de la presión alveolar de CO2, ¿bien? Mientras que en una hiperventilación más bien disminuye esto. Finalmente tenemos el cociente respiratorio, que lo que tienen que saber acá es que va a depender mucho de la dieta y del ejercicio. Normalmente lo normal es de 0.8, ¿no? Es una variable casi constante. Bien, entonces tenemos acá los cambios secundarios a hipo o hiperventilación. La ecuación de la ventilación alveolar es la siguiente. Ventilación alveolar, ¿no? Va a ser igual a la tasa de producción de CO2 por una constante, que es 863, el número no va a cambiar,
entre la presión alveolar de CO2. Ahora, para tener en cuenta, ¿qué es la ventilación alveolar en sí, ¿no? O sea, como concepto, en realidad, este es la frecuencia respiratoria por el volumen que esté en el alveolo, ¿no? Que esté ingresando y saliendo. Y el volumen del alveolo en realidad se da, porque como ya deben haber visto anteriormente, tenemos el volumen corriente, que es 500 mililitros, ¿no? Pero a este volumen corriente le tenemos que restar el volumen del espacio anatómico muerto, que es 150. Por lo tanto, tendríamos un volumen en el alveolo de 350. Con una respiración, una frecuencia respiratoria promedio en el adulto de 12 a 20, más o menos nos da que la ventilación alveolar es de 6.000 mililitros por minuto, ¿no? Eso se va a calcular por mililitros por minuto. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, podemos, por ejemplo, acá ya podríamos poner 6.000, ¿no? En un paciente más o menos que esté respirando 14, 16 veces por minuto, ¿no? Bien, pero reordenando, acá lo que queremos nosotros sacar va a ser la PaCO2, ¿bien? Entonces, para ver esto, lo que vamos a necesitar, espero que acá se pueda, a ver, para dibujar. Ya, creo que sí, creo que con este ya está. Bien, entonces aquí lo que vamos a usar bastante, o lo que a mí me gusta usar bastante, son las flechitas, porque estamos en una fórmula, ¿no? Sabemos que siempre en el denominador, que es este valor de acá abajo, va a ser inversamente proporcional cuando estamos en una división al resultado, ¿no? Al valor que está acá. Bien, entonces, ahora, si nosotros hablamos de una ventilación alveolar incrementada, estaríamos ante, estaríamos ante un estado de hiperventilación, ¿verdad? Entonces, si estamos en un estado de hiperventilación, acá va a disminuir, la presión alveolar de CO2 disminuye. Entonces, más o menos para entenderlo, o sea, si nosotros lo queremos entender realmente, cuando uno hiperventila, en el alveolo el CO2 está saliendo un poco más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que esto acá ya disminuye. Por el contrario, si nosotros disminuimos acá la frecuencia de la ventilación alveolar, o sea, en una hipoventilación, se va a concentrar más CO2 a nivel del alveolo. Entonces, esto estaría aumentando. Bien, ahora, si queremos relacionar esta fórmula aquí al oxígeno o a la presión alveolar de oxígeno, nosotros lo tenemos acá, ¿no? Básicamente acá lo que está en azul es lo mismo que está aquí. Entonces, relacionándolo, acá estamos en un estado de hipoventilación, recordando, ¿no? O sea, ha disminuido la ventilación alveolar, aumenta la presión alveolar de CO2, aumentamos aquí entonces. ¿Qué pasaría con la presión alveolar de oxígeno? Si acá esto de aquí disminuye, perdón, aumenta, si esto aumenta y nosotros le estamos restando a un valor anterior, entonces esto acá también va a disminuir más todavía, porque esto acá está incrementado. Por lo tanto, más o menos la asociación es, si nosotros siempre empezamos por BA, ¿no? Empezamos poniendo nuestra flechita acá, va a ser al revés, ¿no? O sea, disminuye, aquí aumenta, si aquí aumenta, acá disminuye. Y al revés igual. Si nosotros estamos hablando en un estado de hiperventilación, aquí estaría aumentando, esto acá estaría disminuyendo, por lo tanto acá reemplazando nomás así, esto ya estaría aumentando, ¿no? Bien, ahora, no, yo les he puesto aquí un cuadrito para resumirlo. Esto es un resumen porque en realidad si se lo aprenden de memoria muchas veces en medicina como para salir del apuro la gente se aprende de memoria las cosas, pero lo ideal es entenderlo, ¿no? Y la manera en la que lo están entendiendo es mediante estas fórmulas. Entonces, bien, en un estado de hipoventilación es lo que acabo de explicar, ¿no? La ventilación alveolar va a disminuir, la PaCO2 va a aumentar y la PaO2 disminuye. Al revés para el estado de hiperventilación. Bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a ver la difusión de gases a través de la membrana. Bien, o también acá vamos a usar lo que es la ley de Fick. Esta ley nos dice lo siguiente, que el volumen de gas transferido por unidad, ok, ¿no? O sea, todo lo que se va a transferir al final, todo el gas que va a pasar a través de la membrana, se va a dar por lo siguiente, el coeficiente de difusión de gas, el área de superficie y la diferencia de presión parcial del gas.
todo esto entre el grosor o espesor de la membrana. Estos tres de aquí también se pueden agrupar en una variable que se llama capacidad de difusión pulmonar, o DELCO también llamado. ¿Por qué DELCO? Porque usualmente se usa el monóxido de carbono para poder calcular esta capacidad de difusión, ¿no? O sea, se va a medir el monóxido de carbono a la expiración, qué tanto sale de CO. Bien, entonces, eso va a agarrar estas tres variables. Ahora, esto también para entenderlo primero, ¿no? Si nosotros tenemos acá un aumento del espesor o el grosor de la membrana, por lógica o por ende, la difusión se va a dificultar, ¿no? Entonces va a disminuir el volumen de gas que pase a través de esta membrana. Un ejemplo de esto, ¿no? Vendría a ser, por ejemplo, acá, la fibrosis, en el que la membrana está engrosada, o el edema también, ¿no? Acá, fibrosis o edema. Acá el DL o nuestro delco va a estar disminuido porque estamos aumentando aquí esto, bien, y al final ese aquí disminuye con flechitas. Bien, ¿qué otra variable tenemos? Vamos a tener esta variable acá, P, que es la diferencia de presión parcial o también llamado gradiente de presión. Esta va a ser la fuerza, ¿no?, de impulso que va a permitir que un gas pase hacia otro lado. Acá estamos hablando de una diferencia de presiones, ¿bien? Si nosotros nos ubicamos al nivel del oxígeno y hablamos de una diferencia o una gradiente de presión alveolo capilar, entonces la diferencia entre el alveolo, la presión alveolar de oxígeno es igual a 100, eso ya lo hemos visto. Pero la presión venosa, porque el oxígeno tiene que pasar hacia la sangre que no tenga oxígeno, ¿no? O sea, la venosa es de 40. Entonces tenemos 100 a nivel del alveolo menos 40 que va a estar a nivel de la presión venosa de oxígeno, ¿no? Y eso nos va a dar un total de 60. Entonces, nuestra gradiente de presión finalmente va a ser 60. Ese es para el O2, pero para el CO2, por ejemplo, la gradiente es menor, es de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, este volumen de gas también va a depender mucho de la variante, del gradiente de presiones, ¿no? ¿De qué depende también? Del área de superficie. Si aumentamos nosotros el área de superficie, ¿no?, vamos a tener más volumen de gases que esté pasando hacia nuestros capilares, ¿no? Entonces, un ejemplo también de DL aumentado podría ser el ejercicio, en el que va a aumentar el área de superficie. ¿Por qué aumenta en el ejercicio? Porque aquí incrementan los capilares adicionales que se van a perfundir, ¿no? Bien, siguiendo con ese cuadrito, porque ya hemos explicado las variables, tenemos aquí, al contrario del ejercicio, tenemos el enfisema, por ejemplo, que vendría a ser una menor área de superficie, ¿no? Aquí el DL va a estar disminuido, por lo tanto, todo el volumen de gas transferido también disminuye. Y luego tenemos también la anemia. ¿Por qué? Porque acá me faltó mencionar también que en el DELCO, en la capacidad de difusión pulmonar, se va a tener en cuenta el tiempo necesario para que el gas se combine con las proteínas de la sangre capilar pulmonar, ¿no? Es decir, o sea, tienen en cuenta también el tiempo o cómo es que sucede la unión del oxígeno con la hemoglobina en los eritrocitos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una hemoglobina disminuida, ¿no?, el DELCO también disminuye y el volumen de gas transferido va a estar también disminuido. Todo esto de acá es la ley de Fick, ¿no? Vamos a ver. Listo. Ahora tenemos la ley, vamos a hablar un poco de lo que es la ley de Henry, ¿no? Acá, primero explicar que los gases que van a pasar hacia la solución, es decir, hacia el líquido, ¿no?, de la sangre, solamente tienen tres formas, por así decirlo. La forma disuelta, la forma unida y la forma químicamente modificada, ¿no? En el caso de, a ver, teníamos los tres gases, el nitrógeno, el oxígeno y el CO2. En el caso del nitrógeno, este va a ser el único gas que se va a transportar solo de manera disuelta. Bien, el oxígeno, por ejemplo, lo encontramos disuelto, pero también lo podemos encontrar unido. ¿Unido a qué? A la hemoglobina. Y el CO2 también lo encontramos disuelto, lo encontramos unido en grupos carbamino y lo encontramos químicamente modificado como en el bicarbonato, ¿no? De manera de bicarbonato. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero es como para que tengan en cuenta que solo existen tres, ¿no? O sea, tres maneras de formas de gases en solución. Esta ley de Henry
¿Qué nos dice? Que la cantidad de un gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a su presión parcial y a su solubilidad. Es decir, solo tenemos dos variables que nos van a indicar qué tanto gas llega a disolverse, ¿no? Que es la presión y la solubilidad. Entonces acá, esta es nuestra ley, ¿no? Que la concentración del gas disuelto va a ser igual a la presión por la solubilidad, presión parcial del gas. Ejemplo del oxígeno. Tenemos que su presión parcial de gas de 2 es igual a 100 por la solubilidad de los dos, que es 0,003, nos va a dar un resultado de 0,3 mililitros por 100 mililitros de sangre. O sea, por cada 100 mililitros hay 0,3 mililitros de oxígeno. Bien, eso es lo que nos explica básicamente la ley de Henry. Y esto lo podemos usar para calcular todo el tipo de gas disuelto, ¿no? O sea, todos los gases que estén disueltos, como el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, sobre todo el nitrógeno, ¿no? Porque es el que solamente se encuentra así, ¿no? Nos va a servir esta fórmula. Bien. Ahora, vamos a ver eh, lo que es el intercambio limitado por dos variables. Tenemos limitado por difusión y limitado por perfusión. Bien, primero otra vez, nos ubicamos en esta gráfica, ¿no? Tenemos las variables horizontal, la variable vertical. Nuestra variable horizontal en este caso es la longitud del capilar, ¿no? Es decir, acá es el inicio, como dice acá, y del otro lado es el final. Mientras que en nuestra variable vertical vamos a tener la presión arterial del capilar pulmonar. ¿Bien? Entonces, esta línea de aquí va a ser la presión parcial de un gas en el capilar. Y la línea de acá arriba, la línea verde, va a ser la presión parcial del gas en el aire alveolar. Acá estamos en el alveolo y acá estamos en el capilar. Y toda esta diferencia de aquí, estamos hablando de un gradiente de presión. Si nos damos cuenta, de este lado hay mayor gradiente de presión, de este lado hay menor gradiente de presión. Entonces, ya tenemos esto bien definido, ¿no? Porque este cuadrito lo vamos a usar para el otro tipo de limitación también. Bien, acá estamos hablando de una difusión limitada y nos dan como ejemplo el monóxido de carbono, ¿no? Ahora, acá explicar que lo que está sucediendo es que al inicio del capilar no hay, si se dan cuenta, al inicio del capilar, o sea, en nuestra sangre no va a haber monóxido de carbono. Mientras va pasando a través del alveolo, en donde se ubica este CO, pues el CO va a empezar a difundir, poco a poco hacia nuestra sangre y la gradiente, por lo tanto, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se va ocupando la sangre con monóxido de carbono, ¿no? Ya hay más presión dentro de nuestra sangre. Entonces, estas dos presiones de aquí, la presión alveolar con la presión capilar, no se llegan a igualar, si se dan cuenta. O sea, no es que esto acá va a subir hasta acá arriba, no, sino se mantiene. Por eso es que hablamos de una difusión limitada, se va limitando poco a poco. Acá es importante también mencionar que este monóxido de carbono va a ser bastante afín a la hemoglobina. Por lo tanto, va a disminuir, o sea, va a ocupar el espacio en la hemoglobina y va a disminuir la unión del oxígeno, ¿no? A esta hemoglobina. Bien, ahora vamos a ver lo que es limitado por perfusión. Aquí se usa como ejemplo sobre todo al óxido nitroso, ¿no? N2O. Entonces, igualito, las variables ya lo tenemos acá definidas. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio del capilar igual, en nuestra sangre no hay. Va pasando a través del pulmón, va pasando a través del alveolo y se ve como drásticamente esta gradiente de presiones, se iguala, o sea que ya deja de existir, ya no hay gradiente. ¿Por qué ya no hay gradiente? Porque todo el nitrógeno, todo este óxido nitroso ha pasado a la sangre y se ha disuelto completamente. Como hemos visto acá no hay unido, o sea, el nitrógeno no se une a nada, ni tampoco cambia químicamente, ¿no? Sino que se disuelve completamente. Entonces, la única forma de que nosotros podamos seguir ingresando nitrógeno hacia nuestro organismo, no, si no existe una gradiente de presión, la única forma es que se incremente la perfusión, es decir, aumente el flujo sanguíneo, ¿no? Esa es la única manera para que pueda
seguir pasando. Pero aquí nosotros estamos hablando de una limitación por perfusión. Bien, ahora aquí vamos a ver, vamos a continuar viendo ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando nosotros nos encontramos frente a un problema de fibrosis, en este caso aquí, no nos ubicamos acá, estamos a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, lo normal que sucede siempre es que en realidad existe una pequeña limitación por tanto perfusión como difusión, ¿no? Eso es lo normal. Pero en la fibrosis, lo que está pasando es que tenemos una membrana engrosada. Por lo tanto, al tener la membrana engrosada, disminuye el delco, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, y esto va a enlentecer el ritmo de difusión del oxígeno. Es decir, que va a ser mucho más difícil que el oxígeno pueda pasar a través de esta membrana, se va a demorar más tiempo y no va a llegar a alcanzar el equilibrio. O sea, las presiones no se igualan. Por lo tanto, esta gradiente se va, ¿no? La gradiente que hay acá se va a ir disminuyendo, sí, pero se va a mantener al fin y al cabo, ¿no? A, o sea, a lo largo de toda la longitud de este capilar alveolar. Luego, a nivel de la altitud elevada, nuestra PaO2 disminuye, como hemos visto, ¿no? O sea, ya no va a ser de 100 a nivel del alveolo, sino podría disminuir hasta 50. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero podría disminuir hasta 50. Entonces, ¿por qué disminuye? Porque, bueno, la presión atmosférica, como ya hemos visto, es menor, ¿no? Esta PaO2, al reducirse a 50, también se va a reducir lo que es la presión venosa, ¿no? Ya la presión venosa que normalmente de oxígeno era 40, o sea, nuestra diferencia acá, normalmente era de 40, la presión venosa, por eso es que se creaba este gradiente. Pero en este caso ya no, ya incluso de 40 también baja, ¿no? Baja a 25 casi. Entonces, la gradiente baja y disminuye, o sea, se acorta y encima baja en la gráfica, ¿no? Por lo tanto, acá la difusión de, de nuestro oxígeno a nivel en altura va a estar disminuido y esta, o sea, este momento en el que se iguala, antes se alcanzaba acá, ahora ya no, ahora se va a alcanzar un poco más tarde, ¿no? Del nivel del capilar, se va a alcanzar de manera más lenta. ¿Bien? Y bueno, y si tuviéramos una fibrosis en altura, peor todavía, ¿no? O sea, prácticamente que casi ni difunde, porque no hay variación, ¿no? Si se dan cuenta. Bien, ya hemos terminado entonces todo lo que es el tema de difusión, ahora vamos a pasar al transporte. ¿Por qué es importante el transporte, no? O sea, ¿por qué ya una vez que ingresa el oxígeno no se podría quedar ahí? Tiene que transportarse así. Bien, para empezar, regresando a nuestras bases de bioquímicas, es importante saber que nuestro organismo va a necesitar de una fuente de energía, ¿no? Para realizar los procesos metabólicos. Y esa fuente de energía va a ser el ATP sobre todo. Al hidrolizarse, el ATP puede formar ADP, fósforo inorgánico y energía, que es lo que vamos a necesitar en nuestro organismo. Pero ¿cómo se va a producir este ATP? ¿No? El ATP va a necesitar de un metabolismo aeróbico y anaeróbico. Cuando hablamos de metabolismo aeróbico, es decir, con uso de oxígeno, o sea, necesitamos el suplemento del oxígeno. Cuando es anaeróbico, es sin oxígeno. Pero el anaeróbico, por lo general, es un proceso o un mecanismo de adaptación y suele ser temporal, ¿no? No es algo que lo vamos a usar siempre. Lo que se usa más bien es el proceso aeróbico. Bien. Entonces, una vez que el oxígeno ya ingresó, vamos a necesitar distribuirlo para cubrir las necesidades de consumo de oxígeno. Ahora, y bueno, también es importante para la eliminación del CO2, ¿no? Ahora, ¿qué causas o qué problemas nos podrían causar una disminución en el aporte hacia la célula de oxígeno? O sea, una vez que ya ingresó, ¿no? Ya, o sea, ya estamos hablando de un ingreso del oxígeno a la sangre, pero ¿qué pasa que no podría llegar de la sangre a la célula? Bien, entonces tenemos estos problemas. La isquemia, una alteración en la perfusión. La hipoxemia, que es una disminución de la presión parcial arterial de oxígeno. En la arteria disminuye esta presión. Y la anemia,
con una disminución de las concentraciones de hemoglobina, ¿no? Recordando que el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Entonces, si disminuye, claramente no va a poder aportar a la célula. La consecuencia de todo esto va a ser la hipoxia celular, es decir, una limitación de la formación de ATP mitocondrial, de ATP por medio del metabolismo aeróbico. No se da esto porque tenemos un oxígeno reducido, ¿no? Por ejemplo, acá es importante mencionar que las células del sistema nervioso van a ser las que van a sufrir mayor daño y rápidamente, o sea, con 4 a 5 o 6 minutos de anoxia, de que no llegue, de que haya hipoxia celular, ya estas células del sistema nervioso sufren un daño irreversible, ¿no? Por lo tanto, son las células más vulnerables. Esto también es importante tenerlo en cuenta como fisiopatología, ¿no? Que vamos a ver a lo largo de toda nuestra carrera. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el transporte de oxígeno. Hemos visto que habían 3 tipos de formas de disolución de los gases en una solución, ¿no? En este caso, el oxígeno lo encontramos en 2, disuelto y unido, aquí en la hemoglobina. El mayor porcentaje de transporte se va a dar unido a la hemoglobina, casi el 98%. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es tan elevado, no? Entonces, tenemos una capacidad de combinación, que es decir que por cada litro, perdón, por cada 1.34 mililitros de oxígeno, vamos a encontrar 1 gramo de hemoglobina. Que esa es una fórmula que hasta les van a preguntar cuando hagan su internado o incluso más, porque sí es bastante importante saberlo, ¿no? 1 gramo de hemoglobina contiene 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, ¿por qué tenemos esto? O sea, ¿por qué la unión a la hemoglobina es bastante elevado? ¿Por qué? Tenemos una capacidad de unión fuerte al oxígeno, un gran contenido de oxígeno y además porque el coeficiente de solubilidad, o sea, para que se disuelva el oxígeno, su coeficiente es bastante bajo, no es tan fuerte para que esté disuelto, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces en cuanto a la capacidad de unión, tenemos que en 1 litro de sangre hay aproximadamente 200 mililitros de oxígeno, al 100% de saturación de hemoglobina. Bien, esto de acá, ¿cómo sacamos este número? Porque lo que estamos haciendo es calcular la concentración, ¿no? En 1 gramo de hemoglobina, pero en total de todo nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos 1,34 para 1, para 15 gramos, que es lo que usualmente tenemos de cantidad de hemoglobina en el adulto, lo podemos expresar tanto en porcentaje como en mililitros, ¿no? Como lo hemos visto acá. Entonces vamos a tener 20% o 200 mililitros de oxígeno en total. Entonces, guiándonos del color, acá vamos a ver que el contenido de oxígeno total en nuestro organismo, el contenido tiene que ser sí o sí el disuelto más el unido de hemoglobina, ¿sí o no? Entonces, cuando tenemos acá, primero vamos a calcular el que es unido de hemoglobina. Tenemos una capacidad de unión del oxígeno por su saturación. Básicamente acá ya lo hemos calculado, hemos dicho que era 200 mililitros o 20%, pero lo estamos calculando al 100% de saturación de hemoglobina y en realidad en un adulto la saturación no es 100% siempre, ¿no? Sino es casi un 97%. Entonces calculamos 20 por 97%, es decir, luego lo vamos a dividir por 100, más el oxígeno disuelto que ya lo hemos calculado anteriormente, que es 0,3%. ¿No? Entonces el total sería esto acá, este es el contenido. 19,4 19,4 unido de hemoglobina y 0,3 disuelto. Bien. Ahora viendo también lo que es la liberación de oxígeno, hablando únicamente del gas disuelto. No, la entrega de oxígeno hacia los tejidos se va a dar por el gasto cardíaco multiplicado por la concentración de este gas disuelto. Ya ahorita lo acabamos de ver, la concentración es 0,3 y el gasto cardíaco es de 5. Bien, entonces si una fórmula simple, tenemos 15 mililitros de oxígeno por minuto que se está entregando, ¿no? Cuando hablamos solamente del gas disuelto. Pero ¿qué pasa? Que nuestros tejidos necesitan un aporte o dos de, miren, 250 mililitros, entonces 15 no les va a alcanzar para nada. Por eso es que el gas disuelto no es suficiente, ¿no? Cuando hablamos del oxígeno. Bien, ahora sí vamos a hablar de la hemoglobina. Entonces, en cuanto a la hemoglobina, acá tenemos
que tener en cuenta ciertas cositas, ¿no? Primero las generalidades, así como que características principales, ¿no? ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína de glóbulo rojo. El eritrocito tiene varias proteínas, pero la hemoglobina es la principal y la de mayor tamaño. ¿Bien? En sangre, los hombres tienen 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros, mientras que las mujeres tienen 1 gramo menos, 14. En promedio, ¿no? Más o menos el promedio que nosotros encontramos. Bien, ahora sí, en cuanto a la estructura, consideraciones básicas, esto es como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es un tetrámero, la hemoglobina tiene 4 unidades, vamos a ver. Sus aminoácidos 574 y el peso molecular es 64.500, ¿no? Ahora, en la hemoglobina, ahora sí, basándonos en las estructuras, lo importante acá es distinguir dos cosas. Las cadenas de globina y los grupos hemo. Cada uno va a tener 4, o sea, 4, 4. En esta imagen de aquí, que vemos de este lado, tenemos cadenas beta. Vamos a tener 2 en la imagen, ¿no? Ahí. Tenemos aquí 2 cadenas beta. 1, 2. Cadenas alfa. 2. Estamos hablando aquí de las cadenas de globina. Bien, estamos hablando de globina. ¿Qué más tenemos? Grupo hemo, que está aquí, y el hierro. Ahora, más adelante les voy a seguir explicando más o menos esto, pero eso es para que lo tengan en cuenta. Básicamente, esa es la conformación, ¿no? Son dos cadenas, un grupo hemo. Cada grupo hemo va a unirse a una cadena. Por lo tanto, si tenemos 4 cadenas, tenemos 4 grupos de hemos, ¿no? Y igualmente 4 hierros, porque cada grupo hemo contiene un hierro. ¿Cuántos tipos de cadenas existen? Van a existir 4 tipos. ¿Ven? Existe la alfa, que es la que podemos ver aquí, por ejemplo. Existe la beta. Tenemos también la cadena gamma y la cadena delta, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora sí, enfocándonos en este grupo hemo, en este dibujito, en este círculo, vamos a hacerle como que un zoom químico y lo vamos a ver acá. Entonces, el grupo hemo va a estar compuesto, cada grupo, por primero un átomo de hierro. Y el hierro va a estar en estado ferroso, es decir, F2 más, ¿no? Es un ion en estado ferroso. Va a tener también, ¿qué cosa? Un anillo pirrólico, también llamado anillo porfirínico, por la protoporfirina 9, ¿no? Pero este es el anillo. Bien, y cada cadena, como hemos visto, se va a unir a un grupo hemo, ¿no? Entonces, el oxígeno, ¿dónde se une? Se une a este hierro, al hierro en estado ferroso F2 más. Y si tenemos 4 grupos hemos, por lo tanto podemos unir 4 oxígenos en una molécula de hemoglobina, ¿no? Entonces, una hemoglobina puede tener, al final, puede contener 4 moléculas de oxígeno. Bien, espero que se vea. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver, ¿no? 4 moléculas. Sí, sí se puede unir menos, y de hecho justo ahorita lo vamos a explicar. Podría unirse, por ejemplo, bueno, vamos a adelantarlo, podría unirse uno nada más, pueden unirse 2, 3 o los 4, ¿no? Los 4 completos dentro de la hemoglobina. Bien, entonces, les he explicado más o menos que existían 4 tipos de cadenas, ¿no es cierto? Existía la cadena alfa, la cadena gamma, la cadena beta, la cadena delta. Entonces, hay como que combinaciones de estas cadenas que van a formar un tipo específico de hemoglobina. La hemoglobina principal, que es la que encontramos en todos los adultos, va a ser la hemoglobina adulta justamente. Esta va a estar compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta de globina, que es esto de aquí, es lo que acabamos de ver acá. O sea, esta es la conformación normal. Y se encuentra en el 96% de toda la hemoglobina que tenemos en nuestro cuerpo, es HbA, alfa. Perdón, adulta. Luego tenemos otro tipo que también es fisiológico, o sea, es un tipo de hemoglobina que también lo encontramos en nuestro cuerpo, que es la A2. Esta tiene 2 cadenas alfa y va a tener 2 cadenas delta. ¿Bien? Pero esta se encuentra en una proporción menor, casi menos del 3%. No hay una variación en verdad significativa a nivel de nuestro organismo porque veamos esto, ¿no? Luego tenemos otra hemoglobina, que es la hemoglobina fetal. Esta tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. La hemoglobina fetal justamente se llama así porque se va a encontrar en el feto, en el neonato,
y es el que más proporción va a tener, casi del 60 al 90%, ¿no? Y si se dan cuenta, casi del nacimiento hasta un poquito menos del año de edad, ¿no? Es donde va a predominar esta hemoglobina fetal. ¿Cuál es la ventaja de la hemoglobina fetal? Es que se une bastante al oxígeno. O sea, tiene una afinidad superior a cualquiera de estas, de las otras hemoglobinas por el oxígeno. Bien, esto es para tener en cuenta estas tres hemoglobinas que encontramos a lo largo de la vida. Pero hay ciertas alteraciones que vamos a ver. Entonces, más o menos explicarles, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una hemoglobina fetal persistente? Es decir, ya llegamos adultos, pasó el año de vida, pero todavía predomina la hemoglobina fetal. Habrían problemas porque al ser muy afín al oxígeno, vamos a tener un montón de complicaciones, ¿no? Luego tenemos otro tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina S. Esta hemoglobina S se da en la anemia falciforme o drepanocítica, que es un tipo de anemia, tal vez lo han escuchado, que la hemoglobina es en forma, los glóbulos rojos son en forma de hoz o en forma de media luna, ¿no? Que es como algo así. No tiene la forma normal, que es un redondito, ¿no? Sino está como una hoz. Entonces, esa anemia falciforme se da por una mutación, es una mutación, ¿no? Que lo que va a suceder es que se va a sustituir la valina va a sustituir al ácido glutámico en un punto de las cadenas beta. Normalmente teníamos dos beta y dos alfa, entonces en este caso vamos a tener dos beta pero mutados y dos alfa, ¿no? Lo que nos va a dar la hemoglobina S. Bien, luego tenemos la enfermedad de la hemoglobina H. Esta hemoglobina H también son defectos genéticos en la cadena de la globina alfa, ¿no? En este caso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Más bien va a haber una acumulación de cadenas beta y se van a formar tetrámeros, o sea, va a haber una hemoglobina con 4 cadenas beta, ¿no? En este caso. Esa también es otra alteración. Y finalmente tenemos a la metahemoglobina, en la que el hierro les había dicho que estaba en estado ferroso, ¿verdad? Que era F2. En la metahemoglobina, el hierro, por alguna razón, está en estado férrico, en Fe3+. Por lo tanto, no puede captar el oxígeno adecuadamente. Y esa es una hemoglobina que básicamente no nos va a servir, no nos va a poder captar. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a explicar justamente lo que nos habían preguntado, ¿no? Tenemos acá la curva de disociación. Primero, como concepto, entonces, hemos dicho que la hemoglobina puede tener una hemoglobina puede tener hasta 4 moléculas de oxígeno. Cuando hablamos de 4 moléculas de oxígeno, aquí estamos hablando de una saturación al 100%. Es decir, o sea, toda la hemoglobina está ocupada, ¿no? Básicamente. Listo. Si tuviera solamente 3 moléculas de oxígeno, entonces la ocupación sería del 75%, una saturación del 75%. Si solamente hubiesen 2 moléculas, estamos hablando de una saturación del 50%, y si solo hay una molécula, 25%. Gracias a esta curva, vamos a poder comprender cómo se asocia esta saturación a la presión que ejerce el oxígeno en la sangre. Entonces, ok, otra vez, estamos en este gráfico, nos vamos a ubicar, siempre ubicándonos en lo que es las variables horizontal. Primero acá tenemos la presión de oxígeno y la variable vertical es la saturación de hemoglobina. Teniendo esto en cuenta, vamos ahora sí a empezar a leer el gráfico, ¿no? Vemos que cuando aumenta la presión, está aumentando la saturación, ¿sí o no? Crece así la curva. Pero ¿qué pasa? Que esta curva no crece de manera lineal, no es proporcional, no es una línea así, sino es curva justamente, por eso se le llama curva sigmoidal, ¿no? Pero acá lo bueno, lo que podemos, o sea, rescatar de esta curva sigmoidal es que a partir del 40, cuando estamos en una presión de 40, todo esto hacia acá, todo esto de acá, ha subido bruscamente, rápidamente. O sea, la saturación casi, acá estamos 75%, ¿no? Como que 3 moléculas de oxígeno. Pero acá casi que está llegando a 4 moléculas de oxígeno tan solo en los primeros 40 milímetros de mercurio. Pasado esto, a partir de los 60, es que de 60 a 100 es que se va a llegar a unir la otra molécula, ¿no?
para poder lograr el 100% de saturación. Entonces, esto es teniendo en cuenta esto, ¿no? La afinidad va a ir aumentando. Tenemos el 25% que estamos hablando de una molécula. Cuando ya se une la primera molécula, la hemoglobina, la afinidad por la segunda va a aumentar rápido, como hemos visto. Entonces la segunda se va a unir más rápido. Una vez que se une la segunda, la tercera se une todavía más rápido. Y una vez que se une la tercera, poco a poco se va a ir uniendo la cuarta, ¿no? Todo esto se conoce como el fenómeno de cooperación positiva. Cooperación positiva justamente porque mientras uno es como que va jalando al otro, ¿no? Le dice, oye, ven, ya. Y se van uniendo cada vez más moléculas. Acá también tenemos un valor importante que no podemos pasar por alto, que es la P50. ¿Qué cosa es este P50? Si se dan cuenta, 50 es por este número de acá, ¿no? Es decir, la mitad, o sea, el 50% de saturación de hemoglobina. ¿Y qué nos indica? Nos va a indicar la presión a la cual la hemoglobina está completa a la mitad. Ese es el P50. Pero esto acá va a tener variaciones y el cambio de la P50 nos va a servir bastante. Ahora lo vamos a ver. Finalmente explicarles a mí me gusta particularmente este gráfico, que es el Constanzo, pero sé que a veces en las clases nos enseñan este acá, ¿no? La diferencia en realidad es este valor. ¿Por qué? Porque tenemos una variable más, ¿no? La variable horizontal es la misma, PO2, la variable vertical es la misma, saturación de oxígeno, pero acá tenemos una más que es el contenido de oxígeno, por así decirlo, en los capilares una vez que ya ha pasado el alveolo. ¿Ok? Entonces, básicamente acá lo que debemos tener en cuenta es que cuando hay mayor oxígeno en la hemoglobina, o sea, cuando hay mayor saturación, ¿no? Por lo tanto, esto se va a asociar a una mayor cantidad de oxígeno en el capilar, ¿no? En un mayor volumen de oxígeno en el capilar. Esa es la relación. Bien, entonces, continuando con lo que era el P50, ¿no? Como hemos dicho, el P50 va a ser la presión de oxígeno a la cual la saturación de hemoglobina se encuentra al 50%, es decir, con 2 moléculas. Y este va a ser un indicador de cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, qué tanto se puede unir el oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver. La P50 normal, su valor normal es que cuando hay una presión de 25 milímetros de mercurio del oxígeno, ahí se llega al 50%. Ese es el valor normal, 25. Pero ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos más presión para recién llegar a la mitad? Estamos hablando de un P50 aumentado, ¿verdad? Entonces, si aumenta el P50, significa que en verdad el oxígeno, o sea, requiere de mayor esfuerzo para poder unirse a esta hemoglobina. Entonces, la afinidad no es tan buena, su afinidad está disminuida. A mayor P50, ¿no? Aumenta acá el P50, la afinidad disminuye. Ese es en el caso de que necesitáramos más presión. Ahora, si al revés necesitamos menos, solamente con 10 milímetros de mercurio ya hay 50% de saturación, por ejemplo. En este caso no requerimos casi mucha presión para que ya se sature al 50%. Entonces acá la P50 está disminuida y por lo tanto está incrementando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, eso nos va a servir para ver justamente esta tabla de las curvas de disociación. Tenemos, ok, esta tablita es lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Su variable horizontal es la presión de oxígeno y la variable vertical es la saturación de hemoglobina. Por lo tanto, todo lo que esté en la línea continua morada va a ser el valor normal. Aquí vamos a tener también el P50 incluido, es lo que vamos a ver. Bien, una memotécnica o algo que a mí me gusta usar bastante es cuando, para los que son diestros, no vamos a excluir a nadie, pero para la gente diestra que siempre trabaja con la mano derecha, dense cuenta que cuando tú das la mano derecha, estás entregando oxígeno, ¿bien? Lo derecho lo asocian a entregar oxígeno. Y la izquierda, más bien estás quitando, o sea, te estás quedando con ese oxígeno. Es más o menos eso.
¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, esto se va a entender, o sea, de manera fácil si es que tenemos en cuenta eso, ¿no? Cuando nosotros cuando veamos una curva que se desplaza hacia la derecha, es porque en realidad lo que está sucediendo es que el oxígeno se está zafando, se está saliendo de la hemoglobina para poder ir hacia el tejido, ¿no? O sea, estamos dando oxígeno al tejido. Por el contrario, si más bien se va hacia la izquierda, significa que estamos agarrando este oxígeno, nos estamos quedando con el oxígeno dentro de la hemoglobina. Bien, eso es para tenerlo en cuenta así, de manera, como que a grosso modo, ¿no? Entonces ahora sí, para explicar más o menos las condiciones. ¿Qué cosa nos va a causar que haya un desplazamiento hacia la derecha? Es decir, que tengamos que soltar más oxígeno en primer lugar, ¿no? Bien, primero tenemos esto. Estos dos lo vamos a considerar como una sola variable. Ahora lo voy a explicar. El aumento de la presión de CO2 va a causar una disminución del pH. Por eso es que lo consideramos como uno solo. ¿Qué es lo que sucede? Primero, poniéndonos en contexto, en qué ocasiones podría incrementar la presión de CO2, por ejemplo? En una hipoventilación. Cuando uno respira más lento, va a retener más CO2, ¿no? Entonces acá incrementa. Al incrementar esta producción de CO2, va a provocar un aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Por lo tanto, si tenemos más hidrogeniones en nuestro organismo, más H, ¿no? Se vuelve más ácido. Tenemos más hidrogeniones, se vuelve más ácido el medio, por lo tanto el pH está disminuyendo. Bien. Todo esto va a causar que la hemoglobina se disocie, por así decirlo, del oxígeno, o sea, se entregue el oxígeno. Entonces va a permitir que se libere el oxígeno para poder satisfacer la demanda que tenemos de este. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros estamos produciendo mucho CO2, o sea, por lógica, si produces más CO2, significa que en realidad tu organismo necesita tener más oxígeno, ¿no es cierto? Para que justamente se siga produciendo este CO2 que está saliendo. Entonces, es por eso que en un incremento de PCO2 vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. Bien, ok. En segundo lugar tenemos el incremento de la temperatura. ¿En qué ocasiones podemos ver también un incremento de temperatura? En la fiebre, por ejemplo. Y eso se va a explicar porque al tener fiebre hay una mayor producción de calor, ¿no? Por el trabajo muscular. Y por eso, si tenemos mayor trabajo muscular, voy a necesitar proporcionar más oxígeno al tejido. O sea, voy a necesitar darle más oxígeno al tejido. Y finalmente tenemos el incremento del 2,3 difosfoglicerato. Bien, este va a ser, el 2,3 difosfoglicerato es un producto de la glucólisis en los eritrocitos. Entonces, más o menos para contextualizarlo, este 2,3 DPG se va a unir a la cadena beta, por ejemplo, de la hemoglobina y va a reducir la afinidad de frente del oxígeno, ¿no? O sea, se une la hemoglobina y ya el oxígeno no se puede unir, entonces por ende ya está disminuyendo de por sí la afinidad, ¿no? Y este 2,3 va a incrementar en qué momentos o en qué condiciones incrementa cuando hay hipoxia. ¿Y cuándo podemos ver hipoxia? En altura, por ejemplo, ¿no? En altura, por lógica, también necesitamos entregar más oxígeno a nuestros tejidos. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento hacia la derecha de esta curva, ¿no? Con un P50 que está incrementado. Bien, ahora, hablando del desplazamiento hacia la izquierda, cuando en verdad nos quedar más bien, en este caso, con este oxígeno, ¿no? P50 va a estar disminuido, vamos a necesitar menor presión para que ya se sature a 50, o sea, nos estamos quedando con todo. ¿Qué ocasiones puede ser? Todo lo contrario. Todo lo contrario aquí sucede acá. Una disminución del PCO2. ¿No? Una disminución, perdón, un aumento del pH, una disminución de la temperatura, cuando haga más frío, por ejemplo, necesitamos quedarnos con el oxígeno dentro de la hemoglobina, ¿no? Y acá, ¿qué variable se añade? Se añade esta, la hemoglobina fetal, que ya les había mencionado que era una hemoglobina que en realidad se mantiene, tiene gran afinidad por el oxígeno, ¿no? Entonces, esta hemoglobina fetal de por sí ya va a tener una afinidad incrementada. Ahora, acá vamos a aplicar también lo que es el efecto Bohr. Este efecto Bohr se va a dar por la asociación entre el pH, el CO2 y el oxígeno, o sea, la hemoglobina.
¿Qué nos dice? Que a una hemoglobina saturada en un medio ácido, el hidrogenión va a desplazar al oxígeno. Se va a unir este hidrogenión a la hemoglobina y por lo tanto se libera el O2, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Bien. Ahora vamos a pasar a las formas de CO2 en la sangre. El CO2 lo vamos a encontrar dentro de estas tres formas: disuelto, unido y químicamente modificado. Disuelto, CO2 plasmático, ¿no? Unido al compuesto, como compuesto carbamino, que ahora lo vamos a explicar, químicamente modificado como bicarbonato. Bien, entonces, para la fórmula ya sabíamos ¿no? La fórmula de disuelto. Esto se puede aplicar, como les dije, a cualquier gas que se disuelva justamente en la sangre, ¿no? En este caso, ¿no? Y la proporción de CO2 plasmático es del 5%. En el caso del compuesto carbamino, ¿qué es lo que sucede? Que este CO2 se va a unir de forma reversible, es decir, que va a poder desunirse luego, ¿no? A esto, al RNH2, que son los grupos aminos. Estos grupos aminos los podemos encontrar en las proteínas, tanto en el plasma como en la hemoglobina. ¿Bien? Entonces este CO2 se puede unir a él y va a formar esto que es el compuesto carbamino. La proporción igual es del 5%. O sea, entre estos dos dan el 10%. Pero, ¿qué es lo que más transporta? La manera en la que se transporta con mayor frecuencia el CO2 es en forma de bicarbonato, casi el 90%. ¿No? Y esto acá vamos a ver que el CO2 disuelto, ¿no? El que estaba, o sea, plasmático, se va a unir, se va a combinar con el agua, va a formar el ácido carbónico y luego se va a formar en bicarbonato. Todo esto gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Acá, por ejemplo, tendríamos la anhidrasa carbónica. Que es importante mencionar que esta anhidrasa carbónica no se encuentra en el plasma, sino se encuentra dentro de los eritrocitos, dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces vamos a seguir acá este cuadro, esta imagen. Tenemos en el tejido, ¿no? Primero, el producto de desecho de los tejidos va a ser el CO2. Va a pasar hacia el plasma, ¿no? En el plasma vamos a encontrar el CO2 plasmático disuelto, que es el 5%, ¿no? Y el resto va a ingresar. También ingresa la porción del compuesto carbamino, porque como les he dicho, estos grupos aminos están dentro de la hemoglobina, ¿no? Entonces, una vez que nos ubicamos aquí, ya tenemos dos vías. Vamos a empezar por la vía del bicarbonato, ¿no? Para ver cómo es que se forma ese bicarbonato. Entonces, dentro del glóbulo rojo se va a unir al agua, tenemos a la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico, y acá se forma en bicarbonato más el hidrogenión, ¿no? Este hidrogenión lo vamos a explicar más adelante, pero básicamente acá lo importante es el bicarbonato. El bicarbonato no se puede quedar en el glóbulo rojo, tiene que salir hacia el plasma para que acá recién se pueda difundir, ¿no? Pero como sabemos, el bicarbonato tiene una carga negativa. Entonces, si sale la carga negativa, tenemos que reemplazarlo de alguna manera para que no cambie la isoelectricidad de nuestro glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si sale bicarbonato, quien lo reemplaza es el cloro. Por medio de este hay un transportador de cloro, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Bien, y todo este bicarbonato es parte del 90% del transporte del CO2. ¿Bien? Y finalmente, si nos vamos por esta otra vía, aquí tenemos que el CO2 baja, baja, baja hasta aquí, ¿no? Y se va a unir a un compuesto carbamino. Entonces vamos acá a tener a la carbamino hemoglobina, ¿bien? Que forma parte del otro 50% que va a estar siendo transportado. Bien, entonces son tres básicamente que tenemos que tener en cuenta, tres formas de transporte. Bien, ahora sí, finalmente, para terminar, tenemos el efecto Haldane, que esto nos vamos a ubicar más que nada a nivel pulmonar, ¿no? Un poco para tener en presencia el concepto. ¿Qué es lo que nos dice? Que la presencia de oxígeno va a desplazar la curva hacia la derecha y abajo, disminuyendo el transporte de CO2. En otras palabras, ¿no? La hemoglobina se va a unir también al oxígeno, pero esta vez va a promover la liberación acá, es de CO2 e hidrógeno. Bien, entonces, eso sería básicamente todo. Gracias.
Bien, me parece que ahora nos van a proyectar un quizzes, entonces vamos a resolverlo de manera conjunta para ver qué tanto hemos retenido de información de la exposición y bueno, también del curso, ¿no? Que nos va a ayudar bastante para más adelante.
Ya chicos, a ver, les voy a pasar a las preguntas. Como es una grabación, pues vamos a poder verlo conjunto y van respondiendo conforme puedan y luego ven la respuesta.
Bien. Ahora vamos a resolverlo ahora como para explicar un poco. Entonces, en este caso nos dicen, ¿no? Si decides visitar Cusco, ¿cuál sería el porcentaje de oxígeno? Y nos habían puesto como opciones las siguientes, ¿no? Bueno, entonces aquí recordando que la concentración porcentual no va a cambiar ni dependiendo de la altura, ni dependiendo del lugar en donde nos encontremos, ni sea dentro o fuera del organismo. La concentración porcentual de un gas siempre va a ser el mismo, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser 21%, ¿no? ¿Listo? A ver, ¿cómo hacemos? Siguiente. Mm, pues a lo mejor de acá nomás. A ver. Ya, a ver. Luego nos dicen con respecto al efecto Bohr. Y aquí dice, ¿no? Estas son las opciones que nos están dando. El aumento de oxígeno desplaza a los hidrogeniones y al CO2. La unión de hidrogeniones con la hemoglobina disocia el oxígeno de la hemoglobina. La unión de hidrogeniones a la hemoglobina disocia el CO2 de la hemoglobina. O la disociación de hidrogeniones se produce por el aumento de oxígeno. Eso básicamente es prácticamente la definición, ¿no? del efecto. Es decir, que vendría a ser esta acá, ¿no? La unión de hidrogeniones con la hemoglobina disocia el oxígeno de la hemoglobina. Y es porque cuando la hemoglobina saturada está en un medio ácido, ¿no? Ahí es donde se van a unir los hidrogeniones a esta hemoglobina. Por lo tanto, desplaza el oxígeno y el oxígeno se libera, ¿no? Básicamente. Y no, vamos a ver si... ¿Por qué sale así? No sé. A ver. Ya, si no, mejor desde acá lo vamos a hacer. Ya, creo que sí. Este ya lo hicimos. Ya este sería el 21. Entonces dice, en el siguiente gráfico, el valor resaltado a qué opción corresponde, ¿no? Y aquí estaba el gráfico, era este de acá. Igualmente esto lo habíamos explicado, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos en la variable de este lado derecho, variable vertical, que vendría a ser la respuesta, que es la variación del contenido de oxígeno en la sangre después de su paso por el capilar alveolar. Bien, ese es a lo que corresponde. Y bueno, más o menos otra vez recordando, ¿no? Que eso se relaciona a que si hay una mayor saturación de oxígeno, es decir, mayor oxígeno en la hemoglobina, se va a asociar a una mayor cantidad o volumen de este oxígeno dentro de la sangre. ¿En qué hemoglobina es más afín al oxígeno? Esta es la hemoglobina fetal. Recordemos que es la que mayor afinidad tiene por el oxígeno en relación a todas las otras y va a predominar siempre en el neonato, ¿no? Hasta el primer año de vida aproximadamente. Y en el feto, bueno, su concentración es del 60 al 90%, ¿no? Uy, a ver. Vamos a pasarlo de acá y después regresamos. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a la ley de Dalton? ¿No? Dice, la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a su presión y a su solubilidad. Ese acá es la ley de Henry, ¿ok? Ese no es la ley de Dalton, pero sí es una ley. Luego nos dicen, el volumen de gas transferido por unidad de tiempo es directamente proporcional al coeficiente de difusión de un gas, área, superficie, gradiente de presiones, pero inversamente proporcional al espesor de la membrana. Eso también lo hemos visto, ¿no? Relacionándolo con el espesor de la membrana, la gradiente de presiones, pero este de acá corresponde a la ley de Fick, no es la ley de Dalton. Luego nos dicen, la cantidad de líquido que se va a disolver en un gas es inversamente proporcional a su densidad. Esto acá no existe, no lo hemos visto, no existe. Y luego tenemos
la presión que un gas ejerce en un determinado volumen es proporcional al número de moléculas de dicho gas. Esta sí es la ley de Dalton y es lo que habíamos explicado en relación a la presión atmosférica, que va a ser igual a la suma de las presiones individuales, ¿no? Es decir, presión de oxígeno, de nitrógeno, de CO2. Cada suma va a dar el total, que es la presión atmosférica, ¿no? Luego nos dicen, ¿cuál de las siguientes situaciones hará que la curva de disociación de hemoglobina de un adulto normal se asemeje más a la curva de disociación de la hemoglobina fetal? Esto está en el cuadrito, o sea, está en la imagen, ¿no? que les presenté, pero igual es necesario recalcarlo, ¿no? Y bueno, en este caso, para que se asocie a lo que es la hemoglobina fetal, vendría a ser la hiperventilación. ¿Por qué? Porque al haber, o sea, se va a asemejar a todos los factores que nos lleven a un desplazamiento hacia la izquierda, ¿ok? Con una menor P50. Entonces lo que vamos a necesitar aquí, por ejemplo, o sea, las variables que también están es la disminución del pH, la fiebre, el aumento de 2,3 dpg. Esto va a provocar un desplazamiento hacia la derecha, pero asociado a la hemoglobina fetal necesitamos desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, vendría a ser una hiperventilación en donde vamos a eliminar más CO2 y más bien aumentamos el pH, ¿no? Entonces, esto, o sea, vamos a estar en un medio alcalótico. Por lo tanto, ese es el que más se va a asemejar, ¿no? A la hemoglobina fetal. Va a haber una mayor afinidad por el O2. Luego, ¿cuál es el principal transporte de CO2? No tenemos, el principal es el bicarbonato, un 90%, por medio disuelto era el 5%, carbamina hemoglobina es el 5%, y la anhidrasa carbónica es una enzima, ¿no? Que nos va a permitir más bien la conversión de CO2 hacia bicarbonato. Entonces, la respuesta acá es bicarbonato. Luego, para evaluar la limitación por perfusión, ¿qué se utiliza? Igualmente eso estaba en el gráfico, ¿no? Arriba salía limitación por perfusión y se usa el óxido nitroso, N2O. Bien. Luego, si la presión parcial de un gas en un capilar pulmonar se equilibra antes de salir del alveolo, se puede afirmar que, entonces, aquí habíamos explicado que cuando hay un equilibrio, como por ejemplo en el uso del óxido nitroso, ¿no? Estamos hablando de una limitación por perfusión. Entonces vendría a ser esta. La transferencia del gas es limitada por perfusión. Bien, porque se alcanza el equilibrio. Entonces la única manera de poder incrementar la difusión sería incrementando la perfusión, ¿no? El número de capilares o el riego sanguíneo. Bien, ¿qué efecto tiene el monóxido de carbono en el transporte total de O2 en sangre? Entonces, el monóxido es una molécula que va a aparecer de la combustión, ¿no? De cualquier material orgánico. Y va a ser bastante afín a la hemoglobina, casi 230, 270 veces más afín que otras moléculas, ¿no? Entonces, en este caso, si hay una mayor afinidad del CO2 por la hemoglobina, ¿no? Vamos a tener que, ¿dónde está? Aquí. El CO va a disminuir la afinidad del oxígeno, porque este se va a unir y más bien lo va a desplazar, o sea, lo va a reemplazar, por así decirlo, y este se va a soltar, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Luego, ¿qué factor disminuye la presión alveolar de oxígeno? Este también estaba en nuestros cuadritos, ¿no? La, todo lo que, o sea, la hiperventilación, eh, perdón, acá, ¿qué factor, perdón, qué factor disminuye la presión alveolar? En este caso, bueno, sería la altura, ¿no? Porque o sea, recordando que la altura lo que hace es disminuir la presión atmosférica, pasando de 760 a más o menos 740 podemos pasar, y ahí estaríamos disminuyendo la presión alveolar. Respecto a la P50, aquí nos piden la opción incorrecta, ¿no? Entonces, lo incorrecto aquí sería que entre mayor sea la P50, mayor afinidad. Recordando, la P50 en el grafiquito que teníamos, cuando es mayor, se está desplazando hacia acá, pues, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, en realidad la afinidad es menor, porque la derecha es para dar oxígeno, ¿ok? Entonces,
Ese es lo incorrecto. La manera correcta de definirlo sería que entre mayor la P50, menor la afinidad. Luego, ¿por qué la presión del aire inspirado disminuye cuando ingresa a las vías respiratorias? ¿No? Como habíamos calculado con las fórmulas también, dentro de las vías respiratorias estamos hablando de un aire humidificado, más no un aire seco, ¿no? Y la presión de vapor de agua era igual a 47 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en realidad, la presión total del aire inspirado va a disminuir por la humedad de la tráquea. Luego, cuando se mide la capacidad de difusión pulmonar, DL, ¿no? En el caso de que se use el monóxido DELCO también, ¿en qué caso la persona expulsa las moléculas de monóxido de carbono? Entonces, el DELCO va a estar disminuido en todos estos, ¿no? En el enfisema, la anemia y la fibrosis. Entonces sería todas las anteriores. Esa sería la respuesta. Bien, y eso sería todo entonces, chicos. Gracias por los que han asistido y igual esto va a quedar grabado en YouTube para que puedan verlo más adelante.